Eso en el programa Los Especialistas. Vamos a saludar con nuestro tercer invitado, el doctor Jorge Acosta, analista político. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Bienvenido, buen día. Buenos días, gracias por su invitación. Gracias a usted, doctor. Doctor, bueno, me gustaría empezar esta entrevista. No sé si tengamos las declaraciones del presidente de la República, que dio justamente a una cadena internacional. Jorge se me movió, pero en todo caso, entremos en materia. El presidente de la República, al parecer, como que quiere que esa mesa de negociaciones o esas 10 mesas de diálogo que se han instalado, como que no quiere que avancen. Cada vez que habla el presidente, siempre tiene que mandar algo bien incendiario. Hace que se prenda nuevamente el fuego. Decir que la CONAIE o los dirigentes de la CONAIE han recibido, primero dice 15 millones de dólares, luego dice 18 millones y por ahí dice 20 millones de dólares para el financiamiento de las protestas. ¿En qué aporta este tipo de declaraciones, doctor Acosta? Yo creo que absolutamente en nada. La obligación de él como presidente de la República es que si es que él conoce de algún aporte ilícito que haya ocurrido en las anteriores protestas, debe denunciarlo ante la Fiscalía y aportar las pruebas suficientes que lleven a la convicción de que efectivamente se cometió un delito, porque recibir aportes del narcotráfico es efectivamente un delito. Y si es que él no lo está haciendo, lo está encubriendo. No puede ser posible que todo un presidente de la República primero diga 15 millones únicamente con el protervo fin de ensuciar una lícita y justa protesta de un sector largamente preterido. Fíjese, es tan preterido que los médicos que atendieron a los niños que vinieron con sus padres a las protestas detectaron que hay un 80% de insuficiencia alimentaria en cada uno de los chicos. Para tapar todo eso es necesario lanzar un vituperio de semejante calaña. Luego, como es ya costumbre en él, dijo 18 millones y luego, posteriormente, en una entrevista con la señora Jañot, me parece que, Patricia Jañot, me parece que, ¿qué dijo? Dijo que son 20 millones de dólares. Yo creo que, no sé, pues será cuestión de los asesores, será cuestión de él, será cuestión de los servicios de inteligencia del país, que tradicionalmente los servicios de inteligencia no han resultado pues muy inteligentes que digamos, ¿cierto? Y peor aún en las actuales circunstancias. De modo que a mí me parece muy maliciosa y temeraria la afirmación de este señor Lasso, porque, repito, no es posible que se hagan semejantes afirmaciones en contra de un sector que merece consideración y respeto, por lo menos ya que se lo ha preterido por más de 500 años. ¿Qué se puede avisorar con este tipo de declaraciones del presidente de la República en un futuro en estas mesas de diálogos? Bueno, estas afirmaciones lo único que hacen es torpedear los diálogos, porque no se entiende de que se haya querido un diálogo, se haya llamado a un diálogo, luego de eso se retiraron del diálogo, luego los sacerdotes, la curia metropolitana me parece que hizo un llamado para estar de intermediario, aceptó el gobierno, y cuando usted conversa, tiene que conversar en los mejores términos, con respeto, con consideración, atendiendo a las peticiones, atendiendo a los razonamientos que hacen cada una de las personas, así como es obligación de los dirigentes indígenas atender los presupuestos, las ideas y las propuestas también del gobierno. ¿No es verdad? Entonces digo, si los dos aceptaron sentarse a la mesa, no es posible que uno de ellos esté agrediendo constantemente a la
al otro grupo, al otro lado de la mesa de las conversaciones. Eso no es una mediación, eso no es una mediación. Puede ser lo que usted quiera, pero no es una mediación. Mientras el gobierno sigue en esa actitud, lo único que está haciendo es bogando para que nuevamente, luego de 90 días, o en octubre, que es la conmemoración de 2019, según he leído en alguna parte, haya otra vez problemas. No sé qué es lo que está buscando este ciudadano que hoy es inquilino en Carondelet, pero realmente su conducta es altamente repudiable. Tal vez esto tal vez no será esto una estrategia del gobierno para romper ese diálogo y decir aquí termina todo, porque nos da a entender es como que viene desde el propio gobierno. O sea, o el presidente de la República está mal asesorado, hay gente que tal vez no quiere que no se lleve adelante este diálogo con los indígenas. ¿Qué podría pasar allí? Yo a veces me pregunto si el presidente sabrá que está ocurriendo un diálogo. Porque solo un hombre que desconozca lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa en la catedral, lo que pasa en el diálogo, puede hacer semejantes afirmaciones, puede torpedearlo él mismo, ¿no es cierto? Más bien tenemos que admirar la ponderación, la serenidad de los indígenas que no lanzan en respuesta, en reciprocidad, afirmaciones a sí mismo altisonantes y carentes de veracidad, como hace el presidente de la República. Fíjese usted, ellos se han portado con la mayor prolijidad y escrupulosidad posible. Están respetando a quienes llamaron a la mesa y a la misma mesa, mientras en el otro lado no sucede eso. A lo mejor no conoce eso el señor Lazo, o sí conoce, luego que, si conoce, yo creo que habría la proterva intención de torpedear a sí mismo esas mesas. Porque usted nos explica de otra manera. Que sea más sincero este señor y que ordene a sus empleados que se levanten de la mesa y se vayan a Carondelet. Y luego que el país arregle las cosas como tengan que arreglarse, ¿no? Claro, y el presidente de la República, como no participa de las mesas de diálogo, no ha participado de ninguna reunión. Nunca ha participado en nada. Claro. Terminará cambiando en cualquier momento a los que están en la mesa de diálogo y dirá yo no, si yo no he participado, yo no he dado mi palabra. Así es. Todo se puede esperar de este caballero. Él cree que está tratando como suelen tratar ciertos banqueros a los ventanilleros de sus bancos. Y no es así. Este es una gente que necesita atención, repito, respeto y consideración. Caso contrario, le están impulsando nuevamente a reclamar. Y el único discurso que tendrán es el socorrido, es el correísmo el que financia, es el narcotráfico el que financia, y nada más. Si hubieran habido 20 millones de dólares financiando este paro, no hubieran estado en esas circunstancias lastimosas en las que estuvieron, ¿no? Comiendo atún, comiendo arroz, que les iban a dejar en costales las gentes solidarias, ¿no? Claro, y cuando lo detienen a Isa, no miren. Peor todavía. No le encuentran dinero cuando lo detienen. Ni un solo centavo no le encontraron. No, $2 dice él mismo. Bueno, algo es algo. Bueno, fíjese que lo detuvieron e hicieron un parte mentiroso, porque lo detuvieron en flagrancia. ¿Flagrancia de qué? Si la convocatoria al paro estuvo hecha hace varios días antes de que ocurra esa detención, entonces no había flagrancia. ¿Qué delito cometió en ese momento, en ese día, o en las 24 horas siguientes, mientras la policía le perseguía, entre comillas? Ninguno.
Sin embargo, en base de un parte de flagrancia, lo detuvieron, lo llevaron a una audiencia asimismo de flagrancia y ahí evitaron la primera etapa de la investigación fiscal y pasaron directamente a la última, pidiendo 30 días para ahogar la defensa, para angustiar la defensa. Eso es lo que sucedió. Es decir, desde ese mismo momento comenzaron a romper el debido proceso, tanto en el rubro social y especialmente en el rubro judicial. Claro. Estamos dialogando con el doctor Jorge Acosta. Doctor, escucharlo al presidente Guillermo Lasso me recuerda al expresidente Moreno. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Moreno mentía y mentía también? Y no sé si recuerde cuando el presidente hablaba de que en la frontera con Colombia se construyó una carretera que no iba a ningún lado, un puente que no iba a ningún lado y que era para el narcotráfico, que el correísmo había hecho eso a propósito. Y luego... Para facilitar el narcotráfico. Exactamente. Y luego el gobierno de Colombia respondió el que no había cumplido era Colombia, lo dijo Santos. Y después se cumplió, ellos terminaron de hacer la carretera y Moreno fue a inaugurarla. Ese puente que él hablaba que era para el narcotráfico. Así fue, así fue. Fue una de las mentiras que han habido en este país, utilizando el término narcotráfico para escandalizar y tirar humo de la propia incapacidad, sobre la propia incapacidad de los gobernantes. Porque nadie me podrá decir... Y que la prensa nunca rectificó. No, pero la llamada prensa, ¿no es cierto? Que nunca va a rectificar nada. Porque para aplastarle a usted, para echarle mentiras encima, están prestos toditos a hacer una minga, a hacer un linchamiento. Pero cuando usted ha salido indemne de esos ataques y de la judicialización, no hay nadie que reconozca de que usted ha sido inocente o que se ha portado bien. Y la prensa, ya es sabido, lo ha dicho el mismo Papa, no es pues un sujeto confiable, me refiero a la prensa tradicional, ¿no es cierto?, a la que está debidamente pautada por el oficialismo. La prensa pues no es un dechado de perfecciones y de virtudes, más bien tiene abundancia de una actuación malvada, maléfica diría yo. Doctor Patricia Santillán me transmite una pregunta, dice, que por favor que le pregunte si alguna vez el pueblo ecuatoriano se enterará de cuántos millones se gastó el gobierno en bombas, gasolina, uniformes, gasolina y otros con la policía represora. Bueno, el país como tal, solo en esta inercia, no se enterará nunca. Los únicos que podrían enterarse de este asunto son dos: la Asamblea Nacional o la Fiscalía. A la Asamblea Nacional le podrían negar, ¿no es cierto? Le podrían, aduciendo que se trata de un asunto de seguridad nacional, dirán ellos, ¿no es cierto? Que seguridad nacional, que por eso no se puede decir cuánto equipamiento tienen, cuánto usaron, cuál es el personal, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero a la Fiscalía no. A la Fiscalía tienen que decirle exactamente lo que ha ocurrido y cuánto gastaron encima de eso. Sería bueno de que los únicos que pueden hacer esa gestión y decirnos al país, aunque sea una vez terminadas las investigaciones, qué es lo que ha ocurrido, cuánto se ha gastado y cuánto personal se utilizó. Inicien su trabajo como corresponde y nos cuenten después a los ecuatorianos. Caso contrario, tendrá que cambiarse el gobierno para que nosotros nos enteremos de alguna manera. Correcto. Vamos con otro tema, doctor. Me gustaría hablar sobre la revocatoria de mandato, el tema de federalismo que lo vamos a tocar más adelante, pero la revocatoria de mandato que el CNE
dijo que no se podía entregar porque primero no había una dirección de correo electrónico, justificando para no entregar los formularios. Y que esto tal vez no va a ir, ¿no? Tienen opción tal vez para apelar, pero no se da por qué. Bueno, los pretextos por los cuales se le negó a Pedro Granja, al doctor Pedro Granja, este pedido de los formularios hecho a través de la persona jurídica que todos conocemos, es realmente deleznable. No, cualquier pretexto que usted lo examine es deleznable. Porque ya le ponen un pero a la existencia o no existencia de la asociación que dice representar la señorita que ha sido mencionada, cuando la Constitución dice que los ecuatorianos pueden con su sola voluntad organizarse en grupos de participación y de acción social. Nada les exige que levanten unas actas, unos nombramientos, nada les exige que vayan donde un notario y registren donde el ministerio del ramo. Nada les exige, ninguna ley les exige. De modo que ese pretexto se cae por sí solo, se cae de maduro, ¿no es cierto? Igual el nombre de la señorita que no ha legitimado su personería. ¿Ha habido algún reclamo de este colectivo en contra de la concurrencia de la señorita? No lo ha habido. El país, si hubiera existido ese reclamo, ya se hubiera enterado, porque todos los parlantes periodísticos del gobierno ya nos lo hubieran hecho saber, corregido y aumentado. ¿No es cierto? Ahora, que no ha habido dirección a dónde notificarles. No era de que la admitan a trámite, pues. Claro. Si es que faltaba la dirección, sea la electrónica, sea la física. Es más, el Consejo Electoral estaba en la obligación de dotarles de un casillero electoral para las notificaciones respectivas. De modo que eso de que no se sabía o no había domicilios, también se cae de maduro, ¿no es cierto? También se cae de maduro. Esta simple afirmación de los incumplimientos, que además son públicos, debieron bastar para que se den los formularios. Si la ley no exige de que el peticionario, la ley y los reglamentos dictados por el mismo CNE, no exigen que el peticionario adjunte pruebas, sino que haga un detalle razonado, motivado de su petición y de los incumplimientos. Punto. Puede contestar el señor funcionario contra quien se pide la revocatoria, pero tampoco está en obligación de presentar pruebas. Conozco que ha mandado 100 y pico de cajas. ¿Serán cajas llenas? ¿Serán cajas vacías? 127. Recordará usted en el anterior proceso electoral, cuando presentaban haciendo escándalo las cajas y cajas de formularios, se les cayeron las cajas y todo el país pudo ver en televisión de que no había nada, nos estaban viendo la cara. ¿Eran cajas vacías? ¿Estarán o no estarán? Sí, eran vacías. Ahora, claro, alguien de dentro del Consejo me ha dicho, todo lo que han presentado es una serie de afirmaciones y de papeles y papeles y papeles que tienen que ver más bien con administración pública que con el cumplimiento del plan de trabajo presentado por el binomio que resultó dudosamente ganador en algún momento, ¿cierto? Así que no hay absolutamente nada. Y le negaron, a mi juicio, sin razón. Claro, ha pedido un recurso horizontal, y luego de eso tendrá derecho a apelar e inclusive llegar hasta la instancia del Tribunal de la Corte Constitucional. Pero a mí me preocupan los tiempos, ¿no es cierto? Hasta que se agoten todos estos periplos procesales, administrativos, electorales,
y constitucionales, ya se acabará el periodo electoral, ¿no es cierto? Ya se acabará el periodo electoral. Es por eso que algunos ciudadanos estamos avanzando con el estudio de los incumplimientos, el estudio técnico, científico y jurídico de los incumplimientos, para preparar una petición, una solicitud, porque así dice la ley y los reglamentos, no dice demanda, como ellos la están calificando. Si no reúnen los requisitos de la demanda, le niegan. No es así. Las propias leyes de elecciones, la Constitución, la de participación ciudadana, dice petición o solicitud. No dice otra cosa. ¿Cierto? Entonces, estamos preparando, decía, todo esto. Y también sobre otro punto, no solamente sobre el incumplimiento, sino por otro punto de incumplimiento constitucional que ya fue declarado por una comisión de las Naciones Unidas y fue aprobado ese informe por la Asamblea Nacional con la negativa únicamente de 16 asambleístas. Ahí está probado el incumplimiento. No necesitamos pruebas, pero se las vamos a poner. Se las vamos a poner. Vamos a ver si es que a nosotros nos niegan. Claro, todavía hay opciones para presentar nuevamente ese pedido de revocatoria, ¿no? Claro, solamente cuando ha habido el proceso de revocatoria. Es decir, petición, otorgamiento de formularios, recogimiento o recogida de las firmas necesarias, calificación de las firmas, día y hora para las elecciones y para el evento electoral y el evento electoral, que haya votado el pueblo. Todo eso es un proceso. Cuando ya ha ocurrido un proceso y el resultado ganador, pues no, porque sí, se ha perdido, ya tiene que irse. Pero si el resultado ganador es el funcionario, ahí ya no se puede presentar otro en contra de él. Lo que sí ocurre en esta ocasión es que si un ciudadano o ciudadana ha pedido los formularios y se lo han negado, esa misma persona no puede solicitar nuevamente otros. Tendrá que hacerlo otro ciudadano. Y ciudadanos, habemos algo más de 17 millones aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Claro, estamos dialogando con el doctor Jorge Acosta. Doctor, ¿y más o menos para cuándo estarán ustedes presentando ese pedido? Nosotros calculamos, no lo presentamos primero, entre otras cosas porque obviamente lo hizo primero el doctor Granja. Lo hizo primero él, entonces decidimos nosotros esperar y respetar ese procedimiento, ¿no es cierto? Ellos presentaron, nosotros hicimos un stand-by, nos quedamos tranquilos y nos pusimos a la expectativa. Pero ante lo que ha ocurrido, ante esta negativa, decidimos activarnos nuevamente. Y ya nos reunimos algunas personas, nos estamos reuniendo presencial y telemáticamente para avanzar ya en los temas de los estudios técnicos, jurídicos, que nos van a permitir motivar debidamente, razonar debidamente el escrito de solicitud de estos formularios, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que en un mes y medio estaremos ya listos para presentar la petición, la nueva petición. Doctor, pero todo esto se puede evitar, ¿no? Como al inicio el presidente de la República decía, yo tengo lista la muerte cruzada, ¿no? Que mande a muerte cruzada y se termina todo esto. Si muchos ciudadanos en el Twitter hemos dicho, vamos a la muerte cruzada. ¿Y por qué temen? Que vayan, pero que se vayan todos, porque sabe que no va a ganar. Claro, él puede lanzarse nuevamente a elecciones, la ley no le prohíbe. Pero usted creen los ciudadanos ecuatorianos que él va a ganar nuevamente las elecciones. Yo dudo muchísimo, después de todo lo que ha pasado en este año, después de que ofrecieron ocuparse de los problemas del país luego del paro,
y siguen matándonos en Esmeraldas, en Guayaquil, en Santo Domingo de los Colorados, siguen asaltando aquí las casas como usted no tiene idea, sigue la delincuencia campante y rampante. Y no hay policías, no hay policías, los policías dicen que no tienen para la gasolina, que no tienen para balas. Todo lo contrario a lo que sucedía en los paros, que policías y militares habían al por mayor, al granel, ¿no es cierto? Todos los ecuatorianos lo vimos y son tienen mucho empuje, son capaces de agarrarle a alguien y caerle a patadas entre 6, entre 7. Sí, asimismo queremos que les hagan a los ladrones, ¿no es cierto? Para que nos defiendan. O si no pueden defendernos, que el Estado nos permita a los ecuatorianos que tenemos, por lo menos a los ecuatorianos que tenemos permiso de tenencia de armas, portarlas para defendernos. Y no es nada, no es ningún misterio para hacerlo, no es de dictar otra ley. Lo único que hay que hacer es echar abajo el decreto que dictó Correa con otro decreto. Claro. Con otro decreto. Y no es que se va a dar armas indiscriminadamente. Hay que pasar como nos hacen pasar en el ejército a nosotros, a los que tenemos el permiso de tenencia, examen psicológico, recomendaciones, examen práctico, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Claro, vamos con el tema federalismo, doctor. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hizo esa propuesta la semana pasada de que quiere un Estado federalista para evitar el centralismo. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, después de las jornadas de movilización que vivió el país, tal vez a mucha gente incomodó porque no venían los productos de la sierra, pero ahora hay esa propuesta de Jaime Nebot. ¿Usted cree que esta propuesta vaya a cuajar? Estas propuestas vienen cíclicamente, ¿no es cierto? No es la primera vez que oímos. Y esta vez coincide con una salida del paro, coincide también con una crisis del Partido Social Cristiano, que de paso le cuento que fue fundado aquí en Quito por Ponce Enríquez. Y coincide también con este desgrane que sufrió en días pasados, me parece que fue la semana anterior, del Partido Social Cristiano. Varios de sus hombres activos, significativos e inclusive prohombres, no se olvide que también salió la muy capaz señora Cristina Reyes, por ejemplo, ¿cierto? Y otros que aspiraban también a ser candidatos, y que el dique que ponen ciertos personajes de los candidatos, de los partidos políticos, les impide serlo, ¿no? De tener el derecho, así como tienen el derecho de elegir, tienen el derecho también de ser elegidos. Entonces yo creo que esta braunda de la federalización del Estado ecuatoriano no es más que eso. No es más que eso. Una cortina de humo y un despliegue de furibundez para demostrar de que es el Partido Social Cristiano el llamado a gobernar este país y especialmente a sentirse independiente en una provincia, que habría que ver si es que toda la provincia es la que quiere federarse, pues no. Además de que, vea, para federarse necesita usted llamar a una asamblea constituyente y previo el dictamen de la Corte Constitucional, cambiar o reformar integralmente la Constitución, porque no es una reforma menor, pues no hacerle federal al Estado ecuatoriano. Todas las reglas de juego se cambian, todas. Aparte de eso hay que decir que estados federales hay un montón. Unos han sido exitosos, otros no. Usted tiene, entre los que no han sido exitosos, al menos en este último periodo de gobernaciones, es Venezuela. Es un estado federal. Brasil es un estado federal.
y no son precisamente un dechado de absoluto éxito, ¿no es cierto? México, la misma cosa, y tiene sus problemas de seguridad graves, gravísimos. Problemas de corrupción también. No es que el federalismo es una panacea o una varita mágica que al asumirla ya todos los problemas del país marchan. No es así. Hay muchos ciudadanos que inclusive dicen, estaba viendo en el Twitter, dice, claro, nosotros no producimos petróleo, pero las provincias orientales sí necesitarán el puerto de Guayaquil para sacar el petróleo. Pues yo le hacía conocer al ciudadano que el petróleo no va por ahí, sino pasa por el oleoducto y sale por Esmeraldas todo el petróleo. Entonces, a la gente se le emociona por asuntos que no sabe si van a resultar o no van a resultar. Porque hacer un paisito en una provincia tampoco es bueno, pues, ¿no es cierto? Un país tan pequeño como el Ecuador, no cabe dividirlo de ninguna manera, de ninguna manera. Pasando a otro tema, doctor, finalmente. El gobierno nacional espera reciclar hasta 700 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos durante los 2 años que durará la primera etapa de implementación de una nueva normativa para aumentar el reciclaje de productos, que espera recibir 700 toneladas de residuos eléctricos. Esta propuesta, de la cual el gobierno criticó muchísimo, vino de Andrés Arauz, ¿verdad? Y que ahora el gobierno la está tomando. Me parece bien, porque si la ven como una opción positiva, está bien. Pero en algún momento criticaban esto y se burlaron. Bueno, efectivamente, Arauz hizo esa propuesta. A mí no me descabellada, un poco laboriosa, pero se puede hacer según se ha leído pues, en el internet, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Se puede hacer. Le dijeron, léelo, por pretender ese asunto, por pretender de que va a sacar el de ahí oro, que este es un lelo, que de todo le dijeron a Andrés Arauz. De todo le dijeron. Pero ahora, siendo esta una buena propuesta, haberla tomado, ¿a quién habrá que decirle lelo? Al lelo que no aprovechó desde un comienzo, pues. Al lelo que no le llamó a Arauz para que le diga, vea, cómo mismo era su propuesta. Para nosotros aplicarla, eso hubiera sido lo inteligente, lo coherente con las necesidades del país. Y no esperar un año para decir, sí, este Arauz hizo esta propuesta, no. Pongámosla en marcha. Bueno, ahora ya sabemos cuál fue el lelo. Claro, o sea, Arauz tenía una propuesta acertada para que los otros la tomen siendo los críticos, ¿no? Claro, y no es que Arauz sea cualquier persona. Pues. Arauz tiene un doctorado y habla perfectamente 3 idiomas. Yo le he oído hablar en entrevistas con medios internacionales y con medios nacionales también, en castellano, en inglés, en francés y en alemán, pero muy fluidamente. No es un gato cualquiera, es un hombre educado, preparado, titulado. Pero ahí tiene usted. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Felicidades y cuídense. Gracias al doctor Jorge Acosta, analista político.